Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo de nuevo estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. En estos días que seguimos después de la Semana Santa, para muchos de nosotros, de ustedes, posiblemente quedan algunas dudas, quedan algunas preguntas acerca de la muerte del Señor, la resurrección del Señor y, por supuesto, el significado que eso tiene para nosotros. Igual cosa sucedió en la iglesia primitiva. Cuando uno lee las cartas de los apóstoles, especialmente Pablo y Pedro, uno puede encontrar esa inquietud, esa preocupación en las iglesias. La falta de conocer, la falta de saber. Como decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué viene ahora? Gracias a Dios nosotros tenemos hoy día la palabra del Señor. Y gracias a Dios esa palabra nos enseña muchísimo. Pero en los días de la iglesia primitiva, valga decir de los apóstoles, obviamente no tenían esa palabra. Las iglesias se plantaban, se fundaban por el testimonio personal de los hermanos que se iban convirtiendo, pero no tenían un catecismo, por así decirlo. Obviamente no tenían una Biblia, solamente el Antiguo Testamento, y eso los hebreos, los judíos. Pero las iglesias llegaron a ser, en su mayoría, iglesias gentiles, es decir, que no conocían la palabra del Señor. Y esas iglesias, por supuesto, son las que tienen grandes dudas, preocupaciones, preguntas. Gracias a Dios, a la sabiduría que le dio a estos hombres, apóstoles, discípulos del Señor, esa enseñanza nos ha llegado a nosotros. Una de las preocupaciones en la cultura, en el mundo que se vivía entonces, era ¿qué hay después de la muerte? Morimos y después ¿qué sigue? Y por supuesto habían muchas enseñanzas. Ya lo sabemos nosotros, la enseñanza de los egipcios, cómo ellos preparaban los cuerpos, especialmente lo que se encuentra de los faraones, de la gente más importante, y los preparaban para un supuesto viaje. De hecho, eso encontramos también en nuestra cultura latinoamericana, cómo fueron los caciques, personas sepultados con sus tesoros, pensando aún con sus alimentos, pensando en ese viaje que harían. Los griegos, por supuesto, tenían enseñanzas similares. ¿Cómo llega el Evangelio a responder, a enseñar con claridad acerca de eso? La primera cosa que sucede cuando muere un ser querido, un ser allegado, es la sana preocupación, el duelo y obviamente la pregunta, ¿lo volveremos a ver? ¿Cuándo lo volveremos a ver? Pablo responde a esas preguntas y yo quiero llevarlos a dos pasajes bíblicos en este día. El primero, por su claridad, es el que se encuentra en 2 Tesalonicenses. Yo quiero, hermano, que si usted tiene su Biblia y me puede seguir, hágalo. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Si no tiene su Biblia, escúchelo, tal vez anótelo y cuando llegue a casa lo lee. 1 Tesalonicenses 4:13, Pablo dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y ese duermen era el término que se empleaba para decir para los que mueren. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Qué importante. Hay los que no tienen esperanza. Dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esto es lo que muchos necesitaban y necesitamos saber. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Y Pablo concluye con esta linda enseñanza. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esa es la esencia. Hermanos, anímense. Levanten ese ánimo. Encuentren esperanza. Encuentren fuerza. Encuentren seguridad. No estén tristes, empieza diciéndole, como aquellos que no tienen esperanza. Muy comprensivo, por cierto. Dice Pablo, pero nosotros que hemos conocido al Señor, que sabemos cómo el Señor va a venir, y sabemos que cuando Él venga, vamos a estar con Él. Entonces no hay motivo para la desesperanza, para la tristeza. Pero digámoslo, ¿cómo es que sucede esto? La enseñanza, como dije al comienzo de la resurrección, es una de las doctrinas más difíciles. Por eso la sabiduría, el conocimiento que el Señor le dio a Pablo, sin duda guiado, inspirado por el Espíritu Santo, nos ayuda a entender eso. Y ahora quiero llevarlos a 1 Corintios, capítulo 15. Les pido su paciencia para leer este pasaje porque es muy claro y necesario leerlo. La iglesia de los Corintios, una iglesia típica del Nuevo Testamento. La ciudad de los Corintios, una ciudad famosa en su tiempo, un gran puerto, se estima que quizá como de 1 millón de personas. Una ciudad cosmopolita, donde se encontraban todas las culturas, lo que venía de África, lo que venía de Asia, lo que iba de Europa, toda la cuenca del Mediterráneo. Y aún las partes al este, al oeste de Italia, partes de España, porque era una ciudad de paso, de mucho comercio, de mucho dinero, de mucha cultura. Y por supuesto, de muchas religiones también. Ahí llega el Evangelio. Y como dije, llega ese Evangelio donde no hay una Biblia, donde no hay un libro, donde no hay un video, digámoslo. Perdonen. ¿Cómo enseñarle a una persona las verdades acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo explicarle especialmente esto de la muerte y la resurrección? Dios le dio esa sabiduría al apóstol Pablo, como ya lo he mencionado, y quiero que usted lo mire en 1 Corintios, capítulo 15. Pablo dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La esencia de esta frase es la salvación. Pablo le dice, el evangelio que les he predicado, que ustedes oyeron, que ustedes creyeron, en el cual ustedes están. Si ustedes sinceramente creyeron, si no creyeron en vano, ustedes son salvos. ¿Cuáles son los fundamentos de ese evangelio? Y a eso viene. Aquí viene el apóstol, enseña, predica, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la evidencia de eso? ¿Cuál es el fundamento de eso? Entonces Pablo menciona
algo muy claro, muy definitivo. Y lo hace en un orden didáctico, pedagógico, que ellos podrían entender fácilmente. Versículo 3. Primeramente, qué bonito que dice, esto es lo primero. Primeramente les he enseñado lo que yo asimismo recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados. Primera declaración, primera afirmación. Cristo murió por nuestros pecados y dice, conforme a la Escritura. Es decir, el que Cristo haya muerto por nuestros pecados no fue un accidente, no fue una improvisación, sino fue lo que ya estaba establecido y planeado en las Escrituras. Y obviamente está haciendo alusión a las Escrituras del Antiguo Testamento. Luego dice, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y vuelve a usar la expresión conforme a las Escrituras. Entonces Pablo está haciendo una afirmación clara. El evangelio que yo les prediqué a ustedes, el evangelio que yo les enseñé a ustedes, el evangelio que ustedes han creído, el evangelio en el cual ustedes son salvos y no creyeron en vano, es un evangelio que tiene una profecía, que tiene una historia, que tiene un testamento, y es el testamento de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero no solamente es ese testamento de las Escrituras. Dice Pablo, hablando de la muerte y que Cristo resucitó, que es la esencia del punto. El hecho de que Cristo resucitó, dice Pablo, que fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció. Y aquí viene lo que se llaman los testigos presenciales que lo vieron a Cristo, de la resurrección de Cristo. Apareció a Cefas, llamado también Pedro. Apareció a los 12, el término para designar los 12 apóstoles que escogió el Señor. Después, dice Pablo, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, que hubo como una asamblea, una congregación, vamos a decirlo en términos nuestros, hubo un culto donde había por lo menos 500 hermanos y el Señor dice, apareció ahí. Y Pablo agrega un detalle bonito, de los cuales muchos viven y otros ya murieron. Dice, después le apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano del Señor, aquel Jacobo que hizo matar a Herodes cuando a Pedro lo tenían preso. Dice, entonces le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Cuántos apóstoles había? No sabemos. Se habla de los 12, pero obviamente sabemos que habían muchos más. No sabemos a cuánto. Y Pablo dice, por último, me apareció a mí. Y conocemos la historia cuando el Señor le apareció en el camino a Damasco. Ok, permíteme hacer un resumen hasta aquí. La esencia de la vida cristiana, el sentido de la vida cristiana, las bases y los fundamentos de la vida cristiana descansan en el hecho de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, lo más trascendental. ¿Qué importancia tiene esa resurrección de Cristo para nosotros? Ya lo leímos a los tesalonicenses. Eso nos da la base para creer que Jesús va a venir por segunda vez. Eso nos da aliento para superar cualquier momento, cualquier crisis difícil en nuestra vida. Porque si es cierto que murió, si es cierto que resucitó, si es cierto que ascendió, entonces también es cierto que va a venir por segunda vez. Y como dice Tesalonicenses, va a venir por los suyos, por lo que le esperan. Basado en ese pensamiento, entonces Pablo explica de una manera sencilla
lo que ya acabé de mencionar. Hay dos testigos o testimonios que Pablo menciona. En primer lugar están las Escrituras, estaba profetizado, pero además están las personas que lo vieron, que estuvieron con él. Y no uno, ni dos, ni tres. Es lo interesante. Menciona nombres propios. Cefas, Pedro, Jacobo, los 12, 500. Y Pablo concluye diciendo, yo personalmente vi a Cristo resucitado. Esa seguridad entonces nos da la base para pensar que usted y yo, hermano, vamos a resucitar el día en que el Señor venga. Vamos a resucitar porque Él resucitó. Hoy en Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Y Pablo usa lo que se llama una comparación, una analogía. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, nosotros, en la venida del Señor, también vamos a resucitar. Surge entonces una inquietud, surge una pregunta. En el versículo 35, Pablo está leyendo lo que pensaban aquellos hermanos. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? ¿Qué pregunta más oportuna? Porque el cuerpo que se deja en el cementerio, en la tumba, donde sea, es un cuerpo mortal, obviamente. Es un cuerpo con toda clase de imperfecciones, de limitaciones, etc. ¿Vamos a resucitar con ese cuerpo? Esa es la pregunta lógica. Y Pablo responde de una manera muy clara, muy sencilla. Versículo 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, y da un ejemplo, sino el grano desnudo, ya sea de trigo u otro cualquier grano. Esa es la enseñanza. Se siembra una semilla, se siembra un grano, y esa semilla, dicho de otra manera, es la que resucita, es la que nace, pero transformada, con un cuerpo diferente. Y esta es la enseñanza que usa el apóstol Pablo. Sembramos este cuerpo cansado, envejecido, enfermo, agotado, con todas sus limitaciones. Pero Dios en su venida, como dijo a los tesalonicenses, cuando suene la trompeta, cuando anuncien su voz, y ese cuerpo resucite, va a ser un cuerpo glorificado, va a ser un cuerpo transformado. Permítame, un cuerpo que ha sufrido una metamorfosis. Ese es el cuerpo nuevo, por decirlo así, que va a resucitar para estar con el Señor. Obviamente es un cuerpo donde ya no hay la enfermedad, donde ya no hay la vejez, donde no hay el agotamiento, sino que será el cuerpo que el Señor nos da, como dice Pablo, para estar con el Señor para siempre. ¿Y por qué hace Pablo esa afirmación? Porque dice que entonces la muerte, que es nuestro enemigo, que es el enemigo de la historia, que es el enemigo que nos trajo a Adán, la muerte misma será destruida. Dice el versículo 54, cuando esto corruptible, este cuerpo, esta materia, se haya vestido de incorrupción,
esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y esta es la palabra: sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo tiene una exclamación jubilosa. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde quedaste? ¿Dónde te encuentras? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Tremendo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice a los corintios lo mismo que le dijo a los tesalonicenses. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La esperanza firme y cierta del cristiano no es lo que tenemos aquí. Nuestra seguridad no es lo que tenemos aquí. Sí necesitamos vivir, necesitamos trabajar, necesitamos luchar para tener una manera de vivir decente, por lo menos. Tal vez una casa, estudio, tantas las facilidades que necesitamos. Pero ese no es el fin del ser humano, y mucho menos del cristiano. Esa es nuestra morada transitoria. Nuestro estado actual es solamente, como dice, peregrinos, caminantes que vamos hacia la eternidad. Nuestra eternidad está garantizada y sellada porque Cristo resucitó, porque Cristo venció la muerte. Y si yo pudiera usar estas palabras de Pablo, se las doy a usted. No esté desalentado, hermano, hermana. No esté triste. Y lo digo respetuosamente por aquellos hermanos, aquellas personas que especialmente por causa de este COVID-19 han perdido seres queridos, familiares, hijos, etcétera, etcétera. Y que tienen obviamente ese dolor. Sí, hay derecho a tener ese dolor. Permítanse sufrir, si se puede decir, ese dolor. Procesen ese dolor. Exprésenlo en la forma sana en que puedan hacerlo. Pero hermanos, ¿saben una cosa? Esos seres queridos en el Señor que se fueron, como dice Pablo, se nos ha adelantado. Así que gocémonos en esa gloriosa victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, que es la victoria de la cual Él nos hace partícipes también a nosotros. Yo quiero orar por estos hermanos, por estas hermanas, amigos, que están pasando ese momento difícil. Hermano, gracias al Señor, el Señor vive y por eso nosotros tenemos esperanza. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia. Padre, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias que venció la muerte. Gracias que se levantó en gloria. Gracias, Señor Jesús. Y gracias porque un día vendrá con toda su gloria. Y gracias porque en ese día nos levantaremos para encontrarte, para estar contigo para siempre. Gracias, Señor Jesús. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén y amén.